Buenos días, yo les voy a hablar sobre los huesos como palancas. Un mecanismo de palanca permite comprobar la acción de los huesos, que como palancas multiplican la fuerza de los músculos. Entre las principales funciones del esqueleto está el favorecer la locomoción y permitir el desarrollo de movimientos rápidos. Los músculos pueden contraerse bruscamente, pero no solo son capaces de reducir su longitud a una pequeña fracción. Gracias a que están unidos a los huesos, se puede multiplicar la eficiencia de su movimiento. Así como se unen al extremo de un hueso largo, pueden provocar un desplazamiento mucho mayor en el otro extremo. Por este motivo, se dice que en su conjunto, los huesos, las articulaciones y los músculos constituyen palancas. Las principales palancas del cuerpo humano se hallan en las extremidades y están destinadas a permitir grandes y amplios y poderosos movimientos. Las de las piernas son más fuertes que las de los brazos. Aunque tienen variedad de posiciones al moverse. La palanca es una máquina simple compuesta por una vara rígida, situada sobre un punto de apoyo denominada fulcro. En los proyectos de tecnología, la palanca puede emplearse para dos finalidades, ya sea vencer fuerzas u obtener desplazamientos. Desde el punto de vista tecnológico, cuando empleamos la palanca para vencer fuerzas, podemos considerar en ella 4 elementos importantes. Como número 1 tenemos la potencia, que esta se trata de una fuerza que aplicamos voluntariamente en una parte extrema de la vara, con el fin de vencer a otra fuerza denominada resistencia. Como número 2 se encuentra la resistencia, la cual es la fuerza que tenemos que vencer y es la que hace la palanca como consecuencia de haber aplicado nosotros la potencia. Número 3 tenemos lo que es el brazo de potencia, la cual es la distancia entre el punto en el que aplicamos la potencia y el punto de apoyo, el cual podemos denominar fulcro. Y número 4 tenemos el brazo de resistencia, que es la distancia entre el punto en el que aplicamos la resistencia y el fulcro. Pero cuando el problema técnico a solucionar solamente afecta a la amplitud del movimiento, sin tener en cuenta para nada la intensidad de las fuerzas, los elementos tecnológicos pasarían a ser desplazamiento de la potencia, la cual es la distancia que podemos encontrar entre el desplazamiento del punto de aplicación de la potencia cuando la palanca es oscilada. También tenemos el movimiento de resistencia, el cual es la distancia que se desplaza entre el punto de aplicación de la resistencia al oscilar la palanca. Tenemos lo que es el brazo de potencia, el cual es la distancia entre el punto de aplicación de la potencia y el fulcro, como anteriormente se los mencionaba. Y tenemos lo que es el brazo de resistencia, que a diferencia del brazo de potencia, este se encuentra su punto de aplicación entre la resistencia y el fulcro. Y por último, se encuentran 3 tipos de palanca, las cuales son las palancas en primer grado, las palancas en segundo grado y las palancas en tercer grado, las cuales también son denominadas palancas de primer género o de segundo género y de tercer género. Yo les hablaré un poco acerca de las palancas de primer género. Se dice que en las palancas de primer género el punto de apoyo se sitúa entre la fuerza aplicada y la resistencia que hay que vencer. En el siguiente ejemplo, que sería la imagen, podemos observar que la resistencia viene dada por el peso de la piedra, que es la cual se va a levantar. Si se quiere levantar un objeto pesado, se debe utilizar una palanca larga y el punto de apoyo debe estar cerca del objeto que se quiere levantar, como ya anteriormente les mencionaba. En este tipo de palanca se dice que la resistencia actúa en dirección opuesta a la fuerza. Algunos ejemplos tenemos como las tijeras, las tenazas, los alicates, la catapulta, que esta sería para ampliar la velocidad. Y ya relacionándolo al cuerpo humano, se encuentran ejemplos como el conjunto de tríceps braquial, que sería el codo, el antebrazo. En la imagen también podemos observar, siempre hablando de palancas de primer género, músculos del cuello,
el mentón y el atlas, que sería la primera vértebra cervical. Palancas de segundo género. Las palancas de segundo género son utilizadas para desplazar objetos pesados con un mínimo de fuerza muscular. En este caso, la clave no es levantar un objeto, como en el caso de las palancas de primer género, sino en desplazarlo de un lugar a otro. Posiblemente, si no hiciéramos el uso del principio de la palanca y solo dependiéramos de nuestra fuerza, nos resultaría muy difícil o imposible mover el objeto. ¿Cómo son las palancas de segundo género? En este tipo de palancas, la resistencia se encuentra en el punto de apoyo y la fuerza. Una herramienta con la que habitualmente te cruzas en cualquier obra en construcción y que emplea los preceptos físicos de las palancas de segunda generación es la carretilla. También podemos agregar los botes a remo. Se desplazan por el agua haciendo uso de este principio. La palanca de segundo grado permite situar la carga, que es la resistencia, entre el fulcro y el esfuerzo, que es la potencia. Con esto se consigue que el brazo de potencia siempre será mayor que el de resistencia y en consecuencia el esfuerzo menor que la carga. Este tipo de palancas siempre tiene ganancia mecánica. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre las palancas de tercer género. La palanca de tercer género también se conoce como palanca de tercer grado. Esta es la que nos permite situar el esfuerzo de la potencia entre el fulcro. ¿Pero qué es el fulcro? El fulcro es el punto de apoyo de una palanca y la carga, o también conocida como resistencia. Con esto se consigue que el brazo de la resistencia siempre es el de la potencia y en consecuencia el esfuerzo va a ser mayor que el de la carga. Este tipo de palancas nunca tienen ganancia. Bien, esta disposición hace que los movimientos de la potencia y de la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, pero la carga siempre se desplaza más que la potencia. Este es un montaje, por tanto, que amplifica el movimiento de la potencia, lo que constituye una ventaja que es bastante oportuna para ese tipo de palancas. Esta, al ser una máquina que no tiene ganancia mecánica, como lo dije anteriormente, su utilidad prácticamente se concentra únicamente en conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia. Uno de los ejemplos pueden ser la pinza de depilar, un corta uñas, cañas de pescar, etcétera, así como podemos ver en la imagen. Buenas tardes, voy a explicar el ejercicio de huesos como palanca y nos dice que una pierna con yeso pesa 220 newton. Determine el peso 2 y el ángulo alfa necesario para que la pierna con yeso no ejerza fuerza alguna sobre la articulación de la cadera. Comenzamos y tenemos la fuerza 1 y la fuerza 3, que la 1 es 110 newton y la 3 220 newton. Tenemos que encontrar la 2 y el ángulo alfa. Para comenzar, vamos a sacar las tensiones. Comenzamos con la tensión número 1, que tenemos la fuerza 1, 110 por el coseno de 40, que sería el ángulo. Nos da 84.26 newton. Esa sería la tensión número 1. Ahora vamos a sacar la tensión número 2, que sería la sumatoria de fuerzas. Y tenemos que está la fuerza número 2 por el coseno y de alfa más la tensión número 2, que sería 0, porque igual son datos que aún no los tenemos, es lo que vamos a encontrar. Ahora sacamos la tensión número 3, tenemos de igual forma la sumatoria de las fuerzas, la tensión 3 en X menos 220 newton, que es lo que ya teníamos al principio. Tenemos la tensión número 3, nos quedaría igual 220, porque aquí pasa de negativo a positivo. Luego hacemos toda la sumatoria de todas las fuerzas, quedando la sumatoria de estas fuerzas en Y a 0 y la tensión Y número 2 nos quedaría 149.3, haciendo todas las sumatorias de las tensiones. Luego vamos a calcular
la fuerza 2 usando Pitágoras. Tenemos la fórmula, sustituimos por los datos que ya obtuvimos anteriormente. Hacemos el proceso 84.26 al cuadrado más 149.3. Nos daría la fuerza 2, 171.43 newton. Ahora también tenemos que sacar el ángulo, que sería con esta fórmula tangente alfa igual a tensión Y y la tensión en X. Vamos a sustituir por los datos que ya obtuvimos también anteriormente. Hacemos el proceso 149.3 sobre 84.26 y nos quedaría el ángulo de 60.56 grados.